Across Britain, there are big gaps showing up on supermarket shelves because of a crisis in the supply chain. Las imágenes de estanterías vacías en varios supermercados en distintas ciudades del Reino Unido recorrieron las redes sociales en los meses de agosto y septiembre. Aquel país que una vez había sido la principal potencia mundial durante el siglo XIX y principios del siglo XX, se encuentra ahora en una encrucijada en donde la pandemia y su salida de la Unión Europea le están poniendo las cosas bastante complicadas. Solo hay que ver las últimas previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, que afirman que en el largo plazo la salida de la Unión Europea reducirá el tamaño de la economía británica en un aproximado del 4%. ¿Pero qué llevó al Reino Unido hasta este punto? ¿Por qué una potencia europea tan grande está ahora enfrentando una posible caída de sus exportaciones? Y sobre todo, ¿a qué otros retos se enfrenta el Reino Unido tras su salida del Brexit? Lo primero que hay que entender de todo esto es que esto no siempre ha sido así. Estamos hablando de un país que no veía una caída de su Producto Interno Bruto desde la crisis económica mundial de 2008. Y no solo eso, sino que ya estaba teniendo un constante crecimiento desde los años 90. Entre 1997 y 2007, durante el gobierno del ex primer ministro Tony Blair, el país vio tasas de crecimiento promedio del 2.8% anual en su PIB, situándose como una de las mayores economías de todo el continente europeo. Sus políticas se caracterizaron por combinar medidas capitalistas y socialistas, o lo que se conoció como la tercera vía. Este largo periodo de crecimiento se vio interrumpido cuando en el año 2008 Reino Unido se vio afectada por una recesión producto de la crisis financiera mundial. Esta fuerte caída de la economía británica llegó a causar un gran aumento del desempleo, que fue desde 1.6 millones de personas en enero de 2008 hasta casi 2.5 millones de personas en octubre del 2009. Finalmente, la recesión del Reino Unido terminaría en el cuarto trimestre del 2009. Esta recesión dejaría al país con una profunda deuda que representaba en ese momento el 420% del Producto Interno Bruto, la más alta de todo el mundo. Esto se tradujo en una gran reducción del gasto público en los años siguientes y la reducción de empleos en el sector público. Sin embargo, esto vino acompañado también de un fuerte crecimiento del sector privado que permitió mantener la economía fuerte durante los siguientes años. En 2015, el empleo había alcanzado ya su nivel más alto desde que comenzaron los registros, y el crecimiento del PIB se había convertido en el más rápido del G7 y de toda Europa. Pero a pesar de ello, el problema de la deuda nacional seguía siendo grande, y en el año 2016, tras la decisión de abandonar la Unión Europea, el Banco de Inglaterra se vio obligado a recortar las tasas de interés a un mínimo histórico de 0.25%. ¿Pero qué causó la aprobación de este referéndum para abandonar la Unión Europea? Las razones son variadas. En primer lugar, el eslogan que más se podía escuchar durante la campaña era el de retomar el control, retomar las fronteras, retomar el dinero, la ley. Es decir, el principio de que las decisiones del Reino Unido sean tomadas bajo la soberanía del Reino Unido y no por las leyes de la Unión Europea. Otra de las razones era la creciente inmigración, que si bien no era la más alta de la Unión Europea, era un tema que causaba preocupación en ciertos sectores de la sociedad británica. Esto se debía a que la libre circulación de la Unión Europea permitía a muchos migrantes trabajar en el Reino Unido sin ningún tipo de control migratorio. Además, la creciente migración y solicitudes de asilo por parte de países afectados por el Estado Islámico también contribuyeron a que el tema de la inmigración se convirtiera en un problema para muchos británicos. Otras razones, como el nacionalismo británico y el papel histórico del Reino Unido como potencia mundial, también se sumaron a los motivos de votar a favor de dejar la Unión Europea. Esto especialmente por parte de personas de mayor edad que vivieron las épocas de crecimiento económico del siglo XX. Pero lo cierto es que mucho de este furor anti-Unión Europea también surgió no solo por razones nacionalistas y de soberanía, sino también por motivos económicos, especialmente por parte de aquellos que vieron oportunidades económicas en el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Muchos argumentaron que las regulaciones de la Unión Europea impedían al Reino Unido el desarrollo de su propio libre mercado
y esperaban que a través del Brexit pudieran llegar a acuerdos comerciales con las naciones fuera de la Unión Europea como Estados Unidos. Esto también permitiría al Reino Unido dejar de lado políticas económicas comunes que no le generan tantos beneficios para optar por rutas más efectivas para su economía. Además, existía también un gran descontento en el país ante la contribución anual de 13.000 millones de euros por parte del Reino Unido a la Unión Europea, clamando que los beneficios no eran suficientes y que el dinero que se enviaba a la Unión Europea podría invertirse en otras áreas de la economía nacional. Finalmente, todo esto terminó con la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de enero del 2020. Pero, ¿cómo ha resultado el Brexit para el Reino Unido? ¿Tuvo realmente los resultados esperados por los británicos? Pues apenas varias semanas después de la oficialización del Brexit, la pandemia del coronavirus y el confinamiento social comenzaron una de las mayores crisis económicas a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. Esto sin dudas ha generado grandes problemas para el Reino Unido, afectando negativamente el turismo, los mercados financieros, el empleo, las industrias y el transporte marítimo. Tan solo el primer trimestre de 2020, el PIB se contrajo un 22.6%, la peor caída entre todos los países europeos. Todo esto acompañado de un fuerte aumento del desempleo, problemas en la cadena de suministros, disminución del presupuesto nacional, el colapso de algunos de los sectores del país como el turismo y también de la industria hotelera. Desde entonces y tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se han creado varios obstáculos al comercio en los países europeos que no existían anteriormente. Por un lado, las relaciones entre ambas partes se rigen bajo el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Este acuerdo implica que ahora existen tratos preferenciales para el comercio de bienes y servicios, el comercio digital y la propiedad intelectual. También para la contratación pública, la aviación y el transporte por carretera, entre otras áreas. Comprende tres elementos principales. La primera es un acuerdo de libre comercio. La segunda es la asociación en materia de seguridad de los ciudadanos. Y por último, este plantea un marco general de gobernanza. En primer lugar, este acuerdo de libre comercio plantea la exención de aranceles a las mercancías que cumplan con las normas adecuadas. Además, que busca preservar el principio de competencia de igualdad de condiciones entre trabajadores de la Unión Europea y el Reino Unido. En cuanto a la seguridad ciudadana, el acuerdo plantea condiciones para una cooperación policial y judicial para combatir la delincuencia y el terrorismo transfronterizos. Y finalmente, el acuerdo plantea también un marco de gobernanza que ofrezca la máxima seguridad posible a las empresas y consumidores y que además garantice una competencia en igualdad de condiciones para las empresas de la Unión Europea y del Reino Unido. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del comienzo. ¿Por qué está enfrentando el Reino Unido estos problemas de abastecimiento? La respuesta se encuentra en que las nuevas políticas del Brexit se mezclaron con las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El problema comienza con la aparición del coronavirus, que causó la pérdida de muchos empleos, especialmente aquellos regidos por contratos temporales. Entre estos puestos de trabajo afectados se encuentran, por supuesto, los camioneros de países europeos. Estos camioneros, provenientes de países del resto de Europa y que antes poseían contratos de trabajo con el Reino Unido, quedaron fuera del mercado laboral británico con la llegada del Brexit. Esto dificulta la contratación de inmigrantes y personas del resto de Europa. Y entonces ahora vemos cómo Gran Bretaña se enfrenta a una crisis de trabajadores que comenzó con la pérdida de mano de obra tras la llegada del coronavirus y cuya demanda no puede ser cubierta debido a las nuevas políticas que impiden la fácil contratación de trabajadores provenientes del resto de países europeos. Y esto afecta no solo a los mercados de alimentos, sino que también ha causado desabastecimiento de combustible, ya que las petroleras no son capaces de mover el combustible por territorio nacional. Y es posible que por esta razón veamos al Reino Unido otorgar visas temporales de trabajo a trabajadores extranjeros en los próximos meses. Y este no es el único problema. El Reino Unido se enfrenta ahora a tensiones con Francia debido a la falta de licencias de pesca otorgadas a los barcos franceses desde la llegada del Brexit. Esto podría causar una interrupción adicional del flujo comercial entre ambos países. Y además vemos también cómo el comercio irlandés se continúa alejando cada vez más del Reino Unido y mirando más hacia el resto de Europa, causando que ahora Gran Bretaña represente aproximadamente la mitad de la carga total enviada por este país en comparación
con los 2/3 que representaba antes del Brexit. Sin duda, la llegada del Brexit, en conjunto con la pandemia del coronavirus, ha causado grandes problemas para el Reino Unido. No solo la cadena de suministro se ha visto afectada negativamente a causa de la imposibilidad de contratar trabajadores extranjeros, sino que además ya se están creando tensiones comerciales con otros países europeos. Evidentemente, este desabastecimiento no es suficiente para causar estragos demasiado grandes o incontrolables por el Reino Unido, pero sin dudas es una evidencia de las desventajas que ha traído el Brexit en el mediano plazo. Por suerte, estas políticas pueden ser solventadas con la implementación de soluciones correctas. Y es que, a pesar de que se han llevado a cabo incentivos para conseguir nuevos trabajadores nacionales a través del incremento salarial, el Reino Unido todavía necesita una flexibilización de sus políticas migratorias con la Unión Europea para evitar que el problema se extienda a otros sectores cruciales como la agricultura o la construcción, o incluso que se produzca un aumento de inflación. Sin dudas, el Brexit puede representar grandes ventajas para el Reino Unido si las oportunidades como el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales y la eliminación de aranceles son aprovechadas. Es por esto que la importancia del apoyo político tampoco puede ser dejada de lado, y de hecho, la política debe ahora planificarse para que la capacidad de recaudar ingresos propios, ingresos fiscales, sea protagonista en la estabilización macroeconómica del país. Esto puede hacerse, por ejemplo, a través del establecimiento de nuevos mercados con países aliados, y es probable que esto sea clave para que las políticas puedan responder de manera eficaz ante las crisis venideras. Indudablemente, los retos a los que se enfrenta el Reino Unido son grandes, pero la voluntad política de los líderes británicos debe ser todavía mayor para superar cada desafío que se presente en este contexto de la pandemia y la nueva normalidad. Y el impulso del comercio internacional y del empleo local y extranjero deben imperar para que esto suceda.